Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y hoy me encuentro en la Plaza Mariano de las Casas con un amigo y escritor, Abiel Jiménez. Buenas tardes, Delgado, perdón. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Pues un honor estar aquí en este canal, mucho gusto, Ángel. Los que nos están viendo también un saludo y pues un honor estar aquí charlando contigo. Ya habíamos platicado vía WhatsApp y no nos habíamos puesto de acuerdo, pero muchas gracias por el tiempo que nos regalas. Vamos a hablar de su vida y de sus escritos y nos va a compartir el libro que tiene, que este año pasado lo editó y queremos platicar sobre él. Maestro, primeramente díganos, ¿es queretano? Sí, soy, como ya bien dijiste, Ángel, soy Abiel Jiménez, soy de Querétaro, aquí nací, aquí he vivido toda mi vida y pues actualmente trabajo. Bueno, mi trabajo es en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro desde 2016, ya tiene 6 años. ¿Como maestro? Trabajo coordinando el área de comunicación institucional de la facultad. Anteriormente, bueno, ya llevo mi trayectoria ahí estudié la licenciatura en Comunicación y Periodismo, 2019-2013. Después, inmediatamente después, trabajé en el área de prensa de la universidad. 2016 me fui a la Facultad de Ingeniería, o sea, es decir, toda mi vida profesional la he vivido ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces me imagino que normalmente estás del otro lado de la cámara y no de este lado, ¿verdad? Sí, he trabajado, me he desempeñado desde que concluí mis estudios de licenciatura como reportero, fotógrafo. También me he incursionado mucho, ya muchos años ya, en el social media manager. Algo de producción de video, guionismo, producción de televisión. Tenemos ahí en la Facultad de Ingeniería un programa de televisión que se llama Ingenautas, que es de divulgación científica. También recientemente, ya lleva como más o menos un año, un poquito más de un año, no, más bien 1 año y medio, que creamos también un área de divulgación científica allí en la facultad, y bueno, nos dedicamos a todas esas cuestiones de comunicación institucional, pero aparte comunicación de la ciencia. Como queretano, tengo una duda, ¿te gusta Querétaro? Me encanta Querétaro porque bueno, pues he vivido aquí toda mi vida y me genera una fascinación desde chico, esa fascinación que encierra no solamente el centro histórico, no solamente este primer cuadro de la ciudad, que es, es como bien sabemos, es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio de la UNESCO. Y no solamente sus calles, su arquitectura. Por ejemplo, cuando vienes al centro, ¿qué calles recorres normalmente? ¿O qué calles te gusta recorrer? Me gusta recorrer sobre todo las primeras calles de la ciudad, Juárez, 5 de Mayo, Corregidora, pues las más viejitas, ¿no? Por ejemplo. También me gusta recorrer la Alameda. ¿Qué admiras más de este paisaje queretano? Sobre todo me gusta mucho, me fascina que la ciudad es una ciudad barroca, pero es predominantemente barroca. Como bien, si conoce uno la historia de la ciudad, bueno, pues es una ciudad que tuvo su esplendor pues en la época virreinal, ¿no? Tuvo un esplendor económico, digamos también arquitectónico. Sí, es una ciudad levítica, digámoslo así, es conocida como una ciudad levítica. Y sobre todo, pues los templos, los retablos, por ejemplo, las calles llenas de adoquín, ¿no? Compárteme, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 34 años, nací en 1988. Muy joven. ¿Qué lleva a un joven que se dedica a la comunicación, a la prensa, a escribir? Muy bien. ¿De dónde nace esa inquietud? ¿De dónde nace? Bueno, pues digamos que yo no iba a ser comunicólogo. Yo iba a ser
otra cuestión, bueno, lo voy a decir. Yo vengo de una familia de dentistas. ¿De dentistas? Entonces, pues se espera que, bueno, uno diga, bueno, pues es el negocio, ¿no? Claro. Que sigue, bueno, tengo un papá y 2 hermanos que son dentistas, entonces, bueno, pues a lo mejor yo seguía, ¿no? Claro. De hecho, ya estaba próxima a estudiar esa carrera, pero siempre en mi vida me ha interesado mucho la lectura. Mi padre nos fomentó mucho la lectura. Él lee mucho, no escribe, pero lee mucho, entonces nos infundió mucho la lectura. Entonces a mí me interesó mucho la lectura. ¿Hay algún libro que te haya así dejado una huella importante en tu vida? Sí, claro. Además de, como decía, mi padre nos infundió la lectura, me gusta mucho el cine. El cine. El cine, ver muchas películas y leer mucho me ha motivado mucho. Desde niño me gustaba ver muchas películas. Entonces, llegó un momento, y me gusta mucho contarlo porque representa un punto de quiebre. Yo conocí la película del Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Me gustaron las películas, entonces descubrí que era un libro. Dije, caray, me voy a leer los libros. Entonces, en ese momento, cuando yo leí El Señor de los Anillos, dije, yo quiero escribir, yo quiero escribir algo así. Pero en ese momento, cuando yo estaba en mi adolescencia y descubrí estos libros, dije, yo quiero escribir, pero entonces, como que empezaba a hacer como ejercicios, pero decía, no es suficiente. Yo mismo me dije, yo mismo tengo que tener un bagaje, ¿no? Necesito primero conocer, leer mucho para poder escribir. Entonces fue ahí un punto de quiebre. Ese fue el primer punto de quiebre, conocer El Señor de los Anillos. También tuve un maestro en la secundaria que nos motivó mucho a leer, entonces lo aprecio mucho. Y luego el segundo punto de quiebre, que digamos, ahí dije, quiero escribir, pero quiero escribir esto, fue hace más o menos 10, 12 años que descubrí... Si ahorita estás joven, hace 10 años eras mucho más joven. Bueno, más o menos. Descubrí el horror cósmico de Howard Phillips Lovecraft. Sí, sí, lo conozca. Él tenía un círculo de amigos que primero eran sus fans, luego se volvieron sus amigos. Les escribieron sobre los mitos de Cthulhu. Son muy conocidos, muy conocidos. Aún a la fecha, a pesar de tener 100 años de que se escribieron esos cuentos, esas novelas también, siguen siendo vigentes y a la gente le sigue fascinando. A pesar de tener 100 años, siguen vigentes. Entonces, ese es el segundo punto de quiebre que a mí me motivó a decir, primero, yo quiero ser escritor, y luego acá me dijo, yo quiero escribir horror cósmico. ¿Cuántos libros has escrito? He escrito uno. ¿Uno? ¿Cómo se llama? Lo presento aquí, es mi primer libro, La Danza Vérmica, relatos queretanos de horror sobrenatural. Y lo escribí en 2021, pero se publicó hasta mayo de 2022. Así el año pasado. El año pasado, sí. Bueno, no sé si alguna vez te han preguntado eso, pero ¿por qué ese título? ¿Por qué un autor pone cierto título a su libro? Sí. ¿Tiene algún significado? Sí. Creo que primero el título es muy importante. Muy importante. Tiene, de hecho, es como un título y un subtitulito así abajo. La Danza Vérmica. Yo pensaba un poco en decir, no sé si conozca este libro de La Danza Macabra de Stephen King. Es un libro pues de terror, ¿no? Que ayuda, da como unos consejos para escribir cuentos de terror. Claro. Pero el mismo concepto de danza macabra como que atrae, digo, aparte de ser un concepto como que también musical, ahí que me gusta mucho, hay una pieza musical que también se llama así, la Danza Macabra. Entonces dije, bueno, pues algo así quiero hacer. Se llama Danza Vérmica, porque bueno, pues no es spoiler, pero Vérmica
viene del latín verme, verme es gusano, entonces cuando usan el término, por ejemplo, antivérmico, como es antiparasitario, pues digamos, puede decir, o vermicomposta, que es una composta hecha de lombrices, pues, entonces, digamos, no es spoiler del libro, pero danza vérmica es, digamos, danza de los gusanos, digámoslo así, pero no lo quise ponerle como danza de los gusanos, pues dije, pues, no me atrae tanto. Vamos a ver si la RAE no me tumba esta palabra, porque lo busqué en los diccionarios y no viene. Pero dije, bueno, vamos a ponerla porque está misterioso y a lo mejor llama la atención. Eso es lo que uno busca, ¿no? Exactamente, ¿qué significa, no? Claro. Y relatos queretanos de horror sobrenatural, porque le quise poner así. Me dijeron, ¿por qué queretanos? ¿Por qué no nada más relatos de horror sobrenatural? Dije, yo quiero que en el título venga Querétaro, que diga Querétaro, y que a lo mejor, si este libro, ojalá, esperemos que llegue a otros países, que no solamente digan, es un libro que viene de México, sino que, ok, ¿qué es esto de Querétaro? ¿No? Porque bueno, no solamente los 5 cuentos que están aquí en el libro están situados en el estado, no digamos en la ciudad, porque sería un error decir están en la ciudad. Hay algunos que están expresamente aquí en la ciudad, pero hay otros que están en otros municipios. No queremos descentralizar, digamos. Pero mira, déjame decirte algo. Para mí los libros siempre han sido muy importantes, y me pasó una vez que fui a unas misiones allá en la sierra y encontré pues una misión católica en ese entonces. El sacerdote tenía allá en ese lugar la biblioteca más sorprendente que uno se imaginara que no hay aquí en la ciudad. Así, libros españoles, rusos, franceses, y a veces me pregunto yo, tal vez este libro tuyo, en algunos años, quién sabe a dónde vaya a parar, ¿no? Pero alguien lo va a encontrar, va a leerlo y se va a sorprender con tus historias. Tal vez ya ni estemos aquí ni te conozcan físicamente, pero esto es un legado, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y decir que es de relatos queretanos, pues marca una diferencia. Sí, precisamente la idea y el objetivo, porque quería, como que ya te comentaba, es poner a Querétaro como en el mapa de la literatura nacional, es decir, ahí está, ¿no? Porque sí hay mucha literatura queretana. De hecho, como te comentaba hace un momento, soy un nuevo miembro del Consejo Literario Queretano y estoy descubriendo escritores queretanos, poetas, cuentistas, novelistas, entonces dramaturgos también, dramaturgos. Y sí hay una buena cantidad de escritores, pero comentándolo con los colegas decíamos, bueno, como es un oficio de repente muy individualista, solitario, muy personal, no hay a veces, no se conoce quién está escribiendo. Entonces, bueno. O se conocen aquellos que hacen mucha publicidad. Exactamente. Nada más. Sí, o entre amigos, como que, te presto mi libro acá, mira, ¿qué opinas? Y como que ya se queda así, ¿no? Entonces, se está haciendo un esfuerzo muy importante desde el Consejo Literario de dar a conocer a los... de hecho, te comento, fuimos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tuvimos la oportunidad y fuimos bastantes escritores queretanos, ¿no? Entonces hubo una cartelera bastante amplia de escritores queretanos y me sorprendió. De hecho, se sorprendieron ellos mismos de decir, bueno, es que hay un montón de escritores. Antes íbamos 3, 4, 5 escritores, esta vez fueron como, me parece que entre 30 a 40 escritores. Pues fíjate, yo en estos días ya conozco a 4 contigo que han ido a esta feria y creo que es una experiencia magnífica, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no nos compartes algo de este libro para que la gente pues se motive a buscarte y comprarlo, ¿no? Y a leerlo. Claro. Muy bien. Antes de leer un fragmento, me gustaría, para que entremos en contexto, digamos, hablar como de este contexto de qué es el horror cósmico, horror sobrenatural. Bueno, en pocas líneas podríamos decir que es un horror, es un tipo de horror, es un género, ¿no? Género, y el subgénero del horror cósmico, bueno, pues es ese horror en el que se centra sobre todo en
la desesperanza del ser humano frente a un cosmos tan grande, tan infinitamente poderoso, y un ser humano pues casi que inútil, solo, insignificante, ¿no? Podemos resumirlo, es muy amplio el término, pero podemos definirlo así, ¿no? Entonces, y vamos a encontrar también en el horror cósmico, bueno, pues entidades o fuerzas muy superiores a las fuerzas humanas, ¿no? Entonces vamos a encontrar no solamente monstruos, pero criaturas o fuerzas más inteligentes, más fuertes, más antiguas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces, la danza vérmica tiene 5 cuentos, son... les voy a leer los títulos de los cuentos. Uno es El signo sobre el abismo, Los homúnculos, La danza vérmica, que da nombre al libro, El vacío devorador y La liturgia innombrable. Entonces, bueno, les voy a leer primero así la contraportada. Y para ya después pasar a un fragmentito. ¿Muy bien? Dice, la danza vérmica, una larga sombra se cierne sobre Querétaro. Entes abominables susurran desde negros abismos, de regiones innominadas resurgen cultos prohibidos y antiguas maldiciones, y ominosas pesadillas engendran destinos que conducen a la locura o la muerte. ¿Qué se oculta bajo la capa subterránea del planeta? ¿Qué secretos guarda el fanatismo de la ciudad levítica? ¿Qué peligros insondables acechan a la humanidad en los océanos cósmicos de más allá del espacio y el tiempo? Solo nos aguarda lo desconocido. Bueno, voy a leerles un fragmentito. ¿Está bien? ¿Sí tenemos tiempo? Sí, adelante. Bueno, le voy a un fragmentito del primer cuento, que es El signo sobre el abismo, y dice así, es una escena ya del final, sin spoilearles. Dice, el infinito parsec debajo de mis pies se transformó de pronto en una colosal superficie formada por un interminable tejido escarlata de músculos, tendones y ligamentos, de los que emergían innumerables réplicas de rostros humanos, copias y copias del desollado Andrés Santos, gritando con inenarrable agonía y lanzando gemidos de dolor en un infernal círculo dantesco. Un temblor me hizo trastabillar y a lo lejos se abrió una gran grieta en la superficie. Luego, una gigantesca columna de sangre se elevó eructando desde las profundidades del abismo. Miles de cuerpos desollados volaron en pedazos por los aires y tuve que correr para evitar ser aplastado por la lluvia de carne y sangre. Me desplomé y la impotencia me dejó inmóvil. Entonces, de la fisura surgió otra enorme columna, pero esta vez no era de cuerpos ni sangre, sino algo parecido a una lengua gigantesca con innumerables cilios que se retorcían de la manera más repugnante, una masa púrpura que se arqueaba con repulsivo encorvamiento. Maestro, ¿qué proyectos tiene a futuro? Actualmente estoy trabajando en otro libro de cuentos. Esperamos que sea cuento y si no, puede ser novela. También uno de mis objetivos es escribir novela. Lo que me han dicho es que, bueno, escribo cuentos un poquito largos, entonces me comentaron que a lo mejor algunos se podrían convertir en novela, entonces por eso digo, estoy trabajando en algunos, pero como son extensos, me gusta a mí mucho usar, y a veces me han dicho que abuso, de la historia. En este libro podemos encontrar mucho de algunos datitos de historia de Querétaro. Entonces, estoy trabajando en algunos que también estén relacionados con igual Querétaro, porque es reafirmar, digamos, Querétaro en el mapa de la literatura. Entonces estoy trabajando en algo parecido. ¿Cómo le hace una persona normal como usted, que tiene un trabajo y que tiene tal vez que ir de un lado a otro, preparar un programa o atender a grabar gente?
con esto de la escritura? Claro, bueno, pues ya viene en camino, ya viene encaminado, porque bueno, pues yo a lo que me dedico es pues a entrevistar precisamente, a entrevistar, a redactar boletines de prensa, a escribir también un poco para medios, entonces ya viene como este camino de, bueno, pues ya escribo, ya hago algo, pero salirse un poquito de esta rigidez de la comunicación institucional, porque la comunicación institucional es muy rígida. Si esto se dice y ya, es como muy, a veces muy desabrida, digamos, podemos decirlo así. Entonces la literatura ya es como este saborcito, es encontrarle ya, pues encontrar el tiempo, porque sí, que uno se dedique a la escritura exclusivamente, a sacar libros, pues está bien difícil, ¿no? Porque no se convierte en, bueno, es muy difícil que un libro mexicano, escrito por mexicanos, a menos que sea uno de renombre, sea un bestseller o algo y viva de ello. Uno tiene que tener pues, su trabajo, ¿no? Y pues encontrar un tiempo para escribir. Tal vez estoy equivocado, pero bueno, yo he escuchado a escritores que dicen, bueno, me voy a encerrar 3, 4 meses y me voy a sentar y voy a empezar el libro desde el principio al final. ¿Así es con usted o cuál es su proceso para ir escribiendo? Ya quisiera escribir así, encerrarme y hasta que salga el libro. Sobre todo es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, sobre todo idear, ¿no? Una parte es la parte creativa y otra parte es la investigación. Como ya había comentado hace un momento, me gusta hablar sobre Querétaro, pero también un poco sobre historia. Entonces eso remite un poco a investigar, ¿no? No dar datos así como de lo que ya a mí se me ocurre. Sí, o inventados, ¿no? Inventados, ¿no? Investigar un poquito, dar un poquito de verosimilitud, más verosimilitud a las historias, pero con datos, o sea, que la gente cuando lea, vamos a pensarlo, yo le decía a algunos tapatíos que compraron el libro allá en la FIL, decía, bueno, ¿tú conoces Querétaro? Pues no. Me decían, bueno, aquí vas a encontrar un poquito de datos, ¿no? De qué es Querétaro, ¿no? Claro. Quiero que la gente cuando lea diga, ok, ya aprendí algo sobre Querétaro. Entonces, es una parte lo de creativo, idear la historia, la estructura, cuáles van a ser los giros, digamos, que va a tener la historia, y otra parte, los datos duros, digamos, que va a tener. Entonces, esta parte de encerrarse 3 meses, pues no, a lo mejor uno en su día a día, en mi parte, ¿no? Por ejemplo, mi proceso creativo, por ejemplo, es ir anotando ideas, una que otra acá, ir pensando qué podría ser bueno, qué podría ser original, ¿no? Y después ir haciendo un borrador. Uno hace un borrador y luego ahora sí le va dando una relectura, reescritura, porque como decía por ahí, prácticamente escribir es reescribir. Este es un proceso de a mí me gusta mucho estar reescribiendo y reescribiendo hasta que a mí me guste, hasta que a mí lo leo y lo leo hasta que me guste cómo suena. Claro. Por ejemplo, estas 5 historias así fueron creadas, así apuntando tal vez una idea y después volviendo a esa idea, pero la pregunta más concreta sería, ¿las escribió así en orden como está en su libro? No, de ninguna manera. Yo las fui eligiendo de alguna manera, fueron surgiendo las ideas y ya después, como iban surgiendo, le iba diciendo, bueno, pues va una aquí, una allá al principio, quiero que vaya primero, quiero que vaya al final, ¿no? Pero más bien son como, a veces se intercruzaban, ¿no? Las historias. Y decía, estoy trabajando en esta, pero al mismo tiempo estoy trabajando en otra. Y a veces la idea original que uno tenía con este cuento, a lo mejor ya se pasó al otro. Y entonces dije, suena mejor acá, me gusta mejor acá. Y a veces tengo que mover entonces ya. ¿Por qué? ¿Por qué la elegí en este orden? Recordemos que el horror cósmico de Lovecraft tocó algunos temas muy específicos, ya hablé un poquito al principio de ello. Sobre todo empezó escribiendo, por ejemplo, Lovecraft empezó escribiendo sobre el mundo de los sueños. Él escuchaba, quería emular, como todo escritor que quiere emular a los escritores, antecesores.
él quería emular mucho a Lord Dunsany. Entonces él empezó a escribir sobre el mundo de los sueños. El signo sobre el abismo habla sobre el mundo de los sueños también, ¿no? Por ejemplo, el segundo cuento, que es Los homúnculos, habla sobre un poco antiguas maldiciones, ¿no? El de Vacío Devorador, que es el cuarto, habla sobre cuestiones, ahora sí que extraplanetarias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene el libro a qué público va dirigido? ¿Tiene algún público en especial o es así en general? Sobre todo va dirigido, me gustaría que fuera para todos. A veces no se puede, sobre todo adolescentes, jóvenes adultos. Jóvenes sobre adultos. todo, sí. Sí, para niños. Bueno, quizá todavía para adolescentes, quizás sea todavía un poco pesado. Vamos a pensarlo jóvenes adultos. Sobre todo porque es mucha, a veces me han dicho que son cuentos densos, vienen muchos datos a lo mejor, y estamos en una generación, sobre todo en lo que si a lo mejor a veces los adultos no leen, los adolescentes pues menos. Claro. Entonces estamos en una generación del ya, rápido, así, del TikTok, del Instagram, de las redes sociales, en lo que todo es rápido. El video, entre más corto sea, mejor. Entre un libro sea más corto, mejor. Entonces, a lo mejor para los adolescentes, uno que otro, pero entonces podríamos decirlo para jóvenes adultos. Tengo una pregunta personal. ¿Qué se siente ver este libro, el de usted, puesto en una librería? Bueno, sí, en una librería, en un puesto donde los venden. ¿Qué se siente? No, bueno, pues una gran satisfacción, sobre todo, bueno, pues al ser el primero y decir, bueno, pues esto es mío, o sea, es como un hijo, es como un hijo, o sea, yo lo parí, porque son días de trabajo, son horas invertidas, es estar leyendo y releyendo y reescribiendo, ¿no? Y cuando sale, uno lo está esperando así como si fuera así, cuando nos dicen así de ya se va a publicar, ya mero se publica, es como estar esperando así, pues un hijo, ¿no? Así como de ya viene, entonces, y luego verlo ya, tenerlo no en las manos, en las manos de uno, es como de wow, es como de no se lo puede creer uno, porque pues dice, esto de veras salió a mí. Bueno, esa es una emoción, pero ahora cuéntame, ¿qué se siente que este libro tuyo tenga ya 2 menciones honoríficas? No, más bien ahí no tiene 2 menciones honoríficas, más bien esas 2 menciones honoríficas son por otros cuentos. Ah, por otros cuentos. Yo participé en el 2016 y recientemente el año pasado, el 2022, en el concurso municipal de cuento Ignacio Padilla. Pensé que había sido por alguno de tus relatos. No, ninguno, todavía no, creo que todavía, apenas se está dando a conocer, es muy nuevo, entonces, sí, esas 2 menciones honoríficas fueron por este concurso. ¿Cómo entra uno a esos concursos? Bueno, me imagino hay una convocatoria. ¿Es fácil cubrir los requisitos? Pues digamos, fácil no es, pero bueno, uno se enfrenta también a competir, digamos, a otros escritores. Bueno, yo voy iniciando, digámoslo, con este libro. Bueno, yo aún me siento todavía un escritor novato, digamos, pero hay otros escritores, digamos, que ya tienen rato de participando en convocatorias de cuento. Y que pues ya tienen su escritura ya un buen rato trabajada y se meten en esas convocatorias, bueno, pues ya... le tienen más colmillo, sí, entonces... participar en esta convocatoria, bueno, desde hace 6 años el municipio de Querétaro lanza esta convocatoria y es una muy buena convocatoria porque, bueno, impulsa a nuevos escritores. ¿Qué fechas es para más o menos tener una idea? Sobre todo sale la convocatoria en septiembre, agosto-septiembre, y se dan a conocer resultados más o menos en noviembre, por ahí. Así, en este pasado, ¿usted puso algún cuento? Sí, justamente he participado en tres ocasiones en este concurso, en 2 he obtenido mención honorífica. La primera edición de la convocatoria fue en 2016 y fue cuando tuve una mención honorífica, y esta vez, también el año pasado, 2022,
¿Te participé otra vez? Bueno, eso ya quiere decir que no es tan novato en esto. Pues, ya para recibir 2, pues ya... Bueno, me hubiera gustado... Claro, hay un camino todavía muy largo, ¿no? Sí. Sobre todo lo que mencionabas hace un momento. Uno tiene su trabajo, y uno encuentra un espacio y hay una convocatoria, bueno, voy a participar. A veces no es por el incentivo económico, pero pues es por la cuestión de si yo quiero participar porque quiero ver si lo que estoy haciendo pues vale la pena, ¿no? Claro, ser leído, ¿no? Claro. Quiero que me lean, claro, ¿no? ¿Nos podrías compartir otros fragmentos de tus cuentos, de favor? Claro que sí. Voy a leer de precisamente La danza bérmica, que es el cuento que da nombre al libro. Y dice así: de repente la música y la danza grupal callaron, formando un círculo en el que los 2 bailarines iniciales realizaron movimientos anormales con su cuerpo, obscenos y antinaturales a la anatomía humana. Se retorcían como si no tuvieran huesos, al punto de llegar a sacudidas violentas y horribles convulsiones. Describían círculos y se contorsionaban alrededor de los 2 orbes luminosos situados en el suelo, que fueron desprendiendo un humo policromático hasta alcanzar una altura de 3 metros y sobre el que comenzaron a dibujarse figuras. Entonces apareció una figura vagamente clara, similar a una proyección cinematográfica, y lo que vi al encontrar un patrón distinguible me llenó de horror. Una grotesca cabeza semihumana, seguida de un alargado cuerpo anfibio provisto de tentáculos o patas a la manera de un ciempiés. Ante aquella visión, los salvajes danzantes se zarandeaban contorsionándose, emitiendo letanías inentendibles y mostrando expresiones corporales repulsivas. Los restantes adoradores se inclinaban en reverencia. Sin quererlo, me había convertido en un miembro más de ese culto insólito y morboso. Quería abandonarlo todo y salir corriendo del lugar, pero me retenía el pensar en lo espeluznante del nocturno despoblado. Hasta ahí. Muy interesante, maestro. ¿Cómo alguien escoge esas palabras? ¿Vienen desde adentro o usted va buscando, no sé, tal vez en el diccionario, escogiendo las palabras para que vayan acomodándose las frases? ¿Cómo es esa parte? Vamos a volver a Lovecraft. Siempre mi referencia a todo nace de un personaje, Lovecraft, y el horror cósmico. Lovecraft era un escritor que quería emular a Edgar Allan Poe, ¿no? Él era su referencia máxima, ¿no? Entonces, Lovecraft escribía mucho, tenía una escritura barroca. ¿Qué quiere decir eso? Una escritura barroca, o lo barroco, se refiere más bien como a mucho adorno, ¿no? Mucho adorno. Si usted se va a los consejos para escribir un cuento de los grandes como Stephen King, como Julio Cortázar, le va a decir: no pongas adjetivos o no pongas tantos adjetivos ni adverbios. ¿Qué hacía Lovecraft? Llenarlo y rellenarlo con adjetivos y adverbios. Y a lo mejor en su tiempo le dijeron: ¿sabes qué? Esto no está bien. Claro. Y a lo mejor en estas fechas también alguien lo lee y te puede decir lo mismo. Lovecraft no me gusta porque tiene muchos adjetivos y adverbios y muchas palabras, inenarrable, claro, indescriptible. Entonces, a veces muchos cultismos, por ejemplo, Borges. Si uno se va a Borges, es un escritor. Borges es un escritor muy cultista, muy culto, que a veces son las palabras muy densas, ¿no? Muy fuertes. Como ya dije, mi referencia es Lovecraft. Entonces, trato de hacer una escritura que se parezca a la de Lovecraft. A veces es muy barroco, muy adornado, ¿no? Entonces podría encontrar esta escritura muy llena, ¿no? Muy densa quizá. Por eso a lo mejor a muchos no les podrá gustar, pero es algo que, bueno, pues nace de uno, ¿no? Yo quiero que se oiga así, barroco, muy adornado a veces. Me van a decir que no está bien, pero yo quiero hacerlo así. Este libro es de
¿cómo podré llamarlo? Es, digamos, ¿fue pagado por usted o es por alguna editorial? No sé cómo llamar este proceso, o a veces lo hacen conjuntamente, ¿no? Sí, hay algunas convocatorias, por ejemplo, de municipio o de gobierno del estado, en las que mete uno a convocatoria un libro, un poemario o algo así, y es elegido para ser publicado. En este sentido, La danza bérmica fue autopublicado, o sea, más bien yo lo publiqué con la editorial Par 3, entonces, que es un proceso en el que, bueno, uno manda su texto, ellos seleccionan si es viable publicarlo o no, si les interesa publicarlo o no, y uno paga por publicar. Por ejemplo, ¿es muy caro publicar un libro? Bueno, yo sé que hay libros grandes, pequeños, ¿no? Pero no tengo ni idea cómo, si a uno lo saca de balance económicamente el sacar pues un libro. Ya más o menos me dijiste que, bueno, tardó algunos meses, ¿no? Sí. Bueno, no hablemos de gasto, bueno, no quiero hablar de gasto, más bien es una inversión. Claro. Tampoco quiero hablar de cifras, pero es un poquito, pues para que, sobre todo depende de la editorial. Hay editoriales queretanas que son, digamos, baratas, podemos decir así, para nuevos escritores, y que pues no representa un gasto tan significativo. Pero por ejemplo, hay otras editoriales, no voy a decir nombres tampoco, en las que pues bueno, pues tienen cierto prestigio y bueno, pues sí hay que, bueno, si yo quisiera ahorita escribir un libro, ¿cómo tendría que buscar una editorial? Así, ¿qué consejo me darías? Yo creo que, pues, tocando puertas, así como yo lo hice, estuve buscando algunas editoriales, ¿no? Quería que fuera especial, muy especial, que tuviera una buena portada, que tuviera sobre todo, me gusta mucho de la Par 3, me gustó mucho sobre todo el tipo de letra, ¿no? Tipo de letra, el tipo de papel, el prestigio que tuviera la editorial. Algún otro conocido amigo escritor, pedirle su experiencia, ¿no? Decir, bueno, pues ¿en qué editorial estás? Pues bueno, a ver, ¿cómo te fue ahí? ¿Cuál me recomiendas? ¿No? Ir buscando también en redes sociales, ¿no? Página web. Tiene que tener un manuscrito, ¿no? Manuscrito que uno a lo mejor ya considera finalizado, a lo mejor y no está finalizado todavía, pero lo somete a uno ya cuando encuentra una editorial, lo somete a revisión. Primero le dicen a uno, tiene que pasar por un dictamen, ¿no? Si es viable o no publicarlo, qué tanto les interesa o no, porque hay algunas editoriales que se van sobre todo sobre un tema en específico, algún género, o solamente algunos autores ya muy seleccionados. Y bueno, pues también yo me fui mucho por Par 3 porque, bueno, me gustó sobre todo el tipo de letra que manejan ellos, la impresión de alta calidad. Par 3 es una editorial con mucha calidad, aparte que hay muy buenos compañeros escritores ahí, entonces me convenció, y aparte dije, bueno, pues es una editorial queretana. Y dije, bueno, pues este libro es queretano como tal, claro, pero yo quiero que mi primer libro sea por una editorial queretana. Claro. Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, ya hemos entrevistado aquí en el canal a otros escritores, pero todos tienen editoriales diferentes. Yo pensé que, bueno, uno desconoce, ¿no? Sí. Que había, bueno, tal vez por el consejo literario había como un acuerdo con alguna editorial, pero creo que no, ¿verdad? No. Es como personal, ¿verdad? Sí, esta parte. Sí, sobre todo porque el consejo literario, pues yo no sabía, pero ya lleva apenas un año que se creó, y bueno, conjunta a escritores que ya tienen a lo mejor sus libros, ¿no? Claro. Entonces ya cada uno buscó, Tiene así como le hice yo, así como de, bueno, yo me voy por acá, o yo me voy por esta editorial, o hay unas editoriales que van naciendo, claro, y que no representan un monto tan significativo para el escritor, y que, bueno, a lo mejor quizá las publicaciones a lo mejor no son un gran tiraje, pero para quien va iniciando dice, bueno, ya tengo algo. Es un apoyo. Es un apoyo, sí, ¿no? Claro. O por ejemplo, hay convocatorias de municipales, más bien estatales, de el Fondo Editorial del Estado de Querétaro,
en el que algunos escritores meten ahí sus textos y bueno, les publican, ¿no? Y ya no representa un gasto para el escritor. Maestro, sé que en estos próximos días va a tener un evento, ¿nos podría platicar de él? Claro, pues invitarlos como parte del Consejo Literario Queretano. Vamos a tener un evento de crítica literaria, porque no solamente se trata de producir, sino también de crear un círculo de crítica, de saber quién está escribiendo, pero qué tal se está escribiendo, ¿no? De quién está escribiendo y de qué se está escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues fui seleccionado, fui nominado para hacer una crítica de la danza bérmica el próximo 11 de enero. La dirección se las confirmo en un momento, pero el 11 de enero a las 7 de la tarde se van a criticar, se va a hacer crítica de 4 libros. No tengo el nombre ahorita de los 4 libros, pero van a ser, se seleccionaron, por ejemplo, cuento, por ejemplo, la danza bérmica, un poemario, una novela, y la otra me parece que es dramaturgia, si no mal recuerdo. Nada más díganos el lugar para que la gente que le interese y vea este programa pueda tal vez asistir y estar ahí presentes. ¿Se acuerda del lugar? No me acuerdo ahorita bien la dirección, pero me parece que es por el bar Zeppelin. Bar Zeppelin. Normalmente este bar está ubicado lo que es Independencia, bajando hacia Circunvalación, atrás de la Cruz, ¿verdad, maestro? Sí, así es. Para que puedan asistir. Es un evento, bueno, pues no solamente es para escritores, sino para todas las personas. Claro. Para que conozcan las obras, quién está escribiendo y de qué se está escribiendo. Y se pueden llevar a lo mejor algún libro. Y si alguien quisiera comprar su libro La danza bérmica, ¿dónde lo puede adquirir? Muy bien, sí, está disponible, la danza bérmica está disponible sobre todo en librerías Gonville, y librerías locales. Por ejemplo, está en la librería cultural del centro, la que está enfrente del Jardín Cenía, la librería Cuervo de Poe, que está ahí cerca de Ezequiel Montes, está en la universidad, cerca de Ezequiel Montes, está en el Desvelo Café y Libros, que está cerca de la estación del tren. Y está también en Cafebrería Pessoa. Y me parece que esos son los lugares donde los pueden encontrar. Si alguien quisiera comunicarse con usted, ¿tiene alguna red social que nos gustaría compartir? Claro que sí. Me pueden contactar al Facebook. Me pueden encontrar como Abiel Jiménez Delgado. Y también me pueden escribir por correo. Quien les interese es el correo ajimenezdelgado12@gmail.com. En Instagram estoy como @Abiel_Jiménez, y esos son los lugares donde pueden encontrar. Para concluir, le voy a hacer última pregunta y después nos gustaría que nos compartiera otro fragmento de su libro. ¿Qué le diría a un joven que quiere iniciar escribiendo un libro? Claro, desde su experiencia. Muy bien. Jóvenes escritores, sin duda hay muchas personas que quisieran escribir, que quisieran contar historias, y a veces muchos se quedan con el quisiera, ¿no? Yo, en mi caso, voy a contar mi caso, llevo 20 años queriendo ser escritor. 20 años después tengo un primer libro. A veces se queda en el quisiera, ¿no? La cuestión es decidirse y hacerlo realidad. Claro. A veces uno se pone trabas, y hay trabas quizá por el ¿qué me dirán?, ¿no? Y si me leen y no les gusta, o si está mal lo que estoy haciendo, ¿no? O tal vez porque los relatos tal vez no se nos hacen tan importantes para que los lea otra gente, ¿no? Exacto, a mí me gustan y a lo mejor se lo muestro a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, o a un amigo, pero también el temor que digan así de, ay, ¿qué tal si me critican? ¿Qué tal si se burlan de mí? ¿No? Pero pues bueno, uno se somete a ese tipo de cosas cuando yo también es cuestión de decir, bueno, pues hay gente que no le va a gustar ni siquiera el terror, ¿no? Claro. Y hay gente que diga, no me gusta el Lovecraft para nada, no me gusta el horror cósmico, nada. Pero bueno, hay libros para todo público. Para todo público, sí. Así es. Y sobre todo, bueno, pues aventarse uno al ruedo, ¿no?
Y es muy riesgoso también porque te diré algo, y es algo bien importante que me gustaría tocar en esta entrevista. La literatura de terror es un género que no se toca mucho en México. México es un país que consume mucho terror en el cine y también en literatura, pero casi no se produce, casi no hay literatura de terror. ¿Por qué? Porque nos vamos mucho, sobre todo por poesía. Aquí en Querétaro hay mucha poesía. Sí hay cuento de realismo, ¿no? A veces a realismo mágico, pero terror, ciencia ficción, fantasía son géneros que se los dejamos mucho a los gringos, a los europeos quizá, porque no nos adentramos mucho en ello. Y ahora, no hay mucha literatura de terror en México, sí hay, y muy buenos, pero escasea mucho. Ahora, digamos, literatura de terror en Querétaro va a encontrar uno menos. Conozco a uno o dos escritores que han casi es más de poesía, ¿no? Y de cuentos así, pues para niños, ¿no? Cuentos, sobre todo he encontrado mucho cuento realista o mucho cuento satírico, ¿no? Satírico o de comedia, ¿no? Y sí, mucha poesía aquí en Querétaro. Yo he visto que hay mucha poesía. Mucha poesía. Pero digo, no está mal, ¿no? No. Faltan otros géneros, ¿no? Exactamente. Y me preguntaban también, así como recuerdo una entrevista que me hicieron hace poco también, ¿cómo enriquece este libro como a la literatura queretana? Que bueno, no estoy seguro si enriquezca a la cultura o la literatura queretana. Bueno, pues es un granito de arena que de decir, bueno, pues es un género casi no se explora y decir, bueno, no se escribe de esto, bueno, pues yo quiero poner este granito de arena acá, ¿no? Entonces, es un poco de decir, hay muchos chavos, muchos jóvenes que quisieran escribir, y no solamente chavos, ¿no? Niños también, hay mucho adulto también que escribe, y muy bien. Mujeres también. Mujeres, de hecho, en el Consejo Literario, que prácticamente son unas mujeres, eso me daba mucho gusto. De decir, bueno, pues yo pude, tú también puedes, claro, ¿no? Si yo me arriesgué a hacer un libro de terror, que casi no se hace aquí en Querétaro, tú puedes también, claro, ¿no? Entonces, esas cuestiones de repente decir, es que no puedo, es que me van a criticar, que se van a burlar, algo así, es en todo, claro, es en todo. No me quiero quedar con la duda, aparte de la película El Señor de los Anillos, otra película que te haya marcado, que ves seguido, que te gusta, ¿nos podrías mencionar? Sí, yo creo que no lo mencioné hace rato, pero también soy maestro de cine en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Me gusta mucho darle introducción, así, no se van a especializar los ingenieros, ¿verdad? Claro. En cine, pero me gusta mucho hablar sobre géneros cinematográficos, corrientes, lenguaje, por ejemplo, guionismo, como ya comenté. Me gusta mucho, más que decir una película en específico, decir varias corrientes me gustan del cine. Estamos hablando del expresionismo alemán. Vemos aquí en este tatuaje que estamos viendo acá, Nosferatu, por ejemplo, una muestra del cine. Bueno, aquí también este tatuaje es amo el cine, entonces se podrá ver que amo el cine. Entonces me gusta mucho el expresionismo alemán, esa vanguardia cinematográfica que se dio entre 1919 y 1927. Me gusta mucho el cine negro o cine noir, que se dio, por ejemplo, sobre todo entre los años 40 y 50 de los Estados Unidos. Me gusta mucho también el subgénero de ciencia ficción denominado cyberpunk, que también es, si conoce estos tres corrientes, digamos, podrá darse cuenta de que a mí me gusta mucho esas corrientes o estilos de cine que son medio tétricos, oscuros, claroscuros, medio que van contra la corriente, ¿no? Expresionismo contra impresionismo, noir contra cine clásico de Hollywood, cyberpunk contra el cine clásico de ciencia ficción. Entonces me gustan mucho esos géneros, sobre todo, y me gusta mucho, sobre todo, hay tres películas que recomiendo ver
y que conocerán quizá los cinéfilos y que no me canso de ver. Sobre todo se denominan en esta subgénero de cine neo-noir o nuevo cine noir, que son Trainspotting, El Club de la Pelea y Snatch, Cerdos y Diamantes. Esas no las he visto. ¿No? Me fascina el cine, buenísimas. Pero esas no las he visto. Y me gustan muchísimas otras, o sea, mencionar muchísimas otras, pero, por ejemplo, algunos directores que los que más me gustan, por ejemplo, son Stanley Kubrick, Quentin Tarantino, Andrei Tarkovsky, por ejemplo, de los menos conocidos, ¿no? Entre otros. ¿Alguna vez le ha llamado la intención de hacer un documental o algo parecido? Documental, de casi no, más bien hacer ficción. Me gusta mucho la ficción. De hecho, tengo por ahí algún cortometraje realizado. Hacer cine implica mucho dinero, claro. Personas, equipo, y entonces sí es una labor en conjunto. Todo lo contrario va a ser escritura. Sí, ¿no? Escritura es solitario, ¿no? Entonces se puede encerrar uno y estar escribiendo. Hacer cine, me gusta escribir, guión, por ejemplo, porque también se encierra uno a escribir. Pero hacer cine, sí me gustaría hacer mucho cine, pero de ficción. Me gusta mucho esta cuestión del humor negro, del cine, sobre todo dramático, por ejemplo. Y sí, a lo mejor estaríamos pensando que en un futuro, si se dan la oportunidad, si se tiene el recurso, hacer cine. Bueno, cuando ya sea famoso, maestro, nos invita para otra entrevista. Lo que a mí me gustaría mucho sería adaptar alguno de los cuentos, que alguien lo adaptara. ¿Sí? Sí, sobre todo, por ejemplo, si Guillermo del Toro está viendo esta entrevista, ojalá, por favor, Guillermo del Toro, aquí estoy, que adapte alguno de mis cuentos. Maestro, pues te lo agradezco, gracias por el tiempo que nos da nuestro programa y sobre todo lo que usted aporta a Querétaro, a nuestros oyentes y a la cultura en general. Que Dios lo bendiga y muchas gracias, estamos para servirle. Vamos a poner sus redes sociales en el canal para que la gente que quiera comprar y leer su libro pues lo haga. No, muchas gracias por su tiempo y por darme la oportunidad de salir aquí en el canal y bueno, pues que lean La Danza Bérmica y esperemos que más adelante ver los frutos de si sí está aportando algo a la literatura queretana o no. Gracias, maestro. Muchas gracias.